Городской совет народных депутатов сообщает, что в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти складывается неблагоприятная радиационная обстановка. Партийными и советскими органами, воинскими частями принимаются необходимые меры. Однако, с целью обеспечения полной безопасности людей и в первую очередь детей возникает необходимость провести временную эвакуацию жителей города в пункты Киевской области. En la madrugada del 26 de abril de 1986, el mundo fue testigo de una de las peores catástrofes nucleares de la historia. En la planta nuclear de Chernóbil, en la entonces Unión Soviética, un experimento fallido provocó una explosión que liberó niveles extremos de radiación. Esta es la historia del desastre de Chernóbil, sus causas, sus consecuencias y las lecciones que aún seguimos aprendiendo. Para comprender lo que ocurrió esa noche, es necesario entender el contexto en que sucedió. A mediados de los años 80, la Unión Soviética era una de las dos superpotencias del mundo. La Guerra Fría seguía viva, y tanto Estados Unidos como la URSS buscaban demostrar su poder, no solo en lo militar, sino también en lo tecnológico y energético. La energía nuclear era símbolo de modernidad, progreso y control. La planta nuclear Vladimir Ilich Lenin, mejor conocida como Chernóbil, estaba ubicada al norte de Ucrania, cerca de la frontera con Bielorrusia. A 3 kilómetros de la planta se encontraba Pripyat, una ciudad modelo fundada en 1970 para alojar a los trabajadores de la planta y sus familias. Con casi 50.000 habitantes, era joven, activa y tenía todos los servicios modernos que ofrecía el Estado soviético. Chernóbil era motivo de orgullo nacional. Proveía electricidad a millones de personas y presentaba el dominio de la URSS sobre las fuentes de energía más poderosas del mundo. Sin embargo, su diseño basado en los reactores RBMK tenía fallas que no siempre se conocían públicamente. La confianza en la tecnología propia era parte del discurso oficial, y las decisiones técnicas a veces respondían más a razones políticas que científicas. Pero a pesar de estas fallas, la planta se mantenía operando y la idea de la energía nuclear estaba profundamente entrelazada con la imagen de un país fuerte, autosuficiente y avanzado. Sin embargo, había una falta de control sobre la operación, y el personal no estaba completamente preparado para afrontar situaciones de emergencia. Las pruebas técnicas con las que ocurrió esta fatídica noche se realizaban sin respaldo de un sistema de seguridad adecuado, lo que sería uno de los principales factores para que se desatara el desastre. La noche del 25 de abril de 1986, el equipo del reactor número 4 realizaba una prueba para verificar si, en caso de pérdida de energía externa, las turbinas podían seguir generando electricidad el tiempo suficiente para mantener los sistemas activos hasta que los generadores de energía arrancaran. La prueba fue autorizada sin seguir todos los protocolos de seguridad. Se desactivaron los sistemas automáticos, se bajó demasiado la potencia y el reactor entró en un estado inestable. A la 1:23 de la madrugada se generó una acumulación de vapor y una cadena de errores humanos que provocó una explosión. La tapa del reactor, que pesaba más de 1.000 toneladas, fue levantada por la presión. El núcleo quedó al descubierto y comenzó a arder. Durante más de 10 días se liberaron materiales radioactivos a la atmósfera. La nube radioactiva alcanzó varios países de Europa. El mundo se enteró porque en una planta nuclear en Suecia, a 1.000 kilómetros de distancia, se detectó radiación en los zapatos de los trabajadores. A pesar de los intentos por silenciar la magnitud de la catástrofe, las señales eran claras, algo grave había ocurrido. A pesar de la magnitud del accidente, la ciudad de Pripyat no fue evacuada sino hasta 36 horas después. El gobierno temía generar una histeria colectiva y minimizó la situación por completo. Incluso, mientras otras naciones suspendían clases por precaución, en Pripyat la gente seguía con su vida normal. El parque de diversiones se preparaba aún para abrir
el 1 de mayo, aunque al final de cuentas, la famosa rueda de la fortuna nunca giró. El 27 de abril, más de 50,000 personas fueron evacuadas en cuestión de horas. Solo podían llevar una maleta por familia y les dijeron que regresarían en 3 escasos días. Nunca volvieron. Pripyat quedó congelada en el tiempo y se convirtió en un símbolo del abandono forzado. En el día siguiente, se produjo una segunda explosión en el reactor, lo que agravó por completo la situación. La radiación se vertió al medio ambiente, contaminando la atmósfera y el agua. Y, a pesar de que el desastre se expandía, se comenzaron a ver las verdaderas dimensiones del daño, tanto a nivel humano como a nivel ambiental. Uno de los retos más grandes fue construir un sarcófago sobre el reactor destruido. Pero bajo el reactor había un problema mayor, un lago subterráneo. Si el núcleo fundido entraba en contacto con ese lago, habría causado una segunda explosión aún más devastadora, posiblemente equivalente a una bomba nuclear. Para evitarlo, enviaron a mineros a trabajar bajo tierra, cavando túneles para drenar el agua. Lo lograron, pero muchos de ellos murieron por exposición a la radiación. La presión fue enorme, y las condiciones en la zona de desastre fueron insoportables. El primer sarcófago fue construido rápidamente en 1986, pero con el tiempo se debilitó. Por eso, décadas después, se construyó un nuevo domo de acero, conocido como el Nuevo Confinamiento Seguro, inaugurado en 2016. Ese domo cubre completamente el reactor 4 y está diseñado para durar al menos 100 años. Para controlar el desastre, el gobierno movilizó a más de 600,000 liquidadores, bomberos, soldados, ingenieros, mineros. Muchos trabajaron sin la protección adecuada. Subieron al techo para remover grafito con palas y trajes improvisados. A algunos le dieron apenas unos segundos para estar en la zona antes de rotarlos. A pesar del sarcófago, el reactor siguió siendo peligroso durante años. La radiación no se detuvo por completo. Incluso hoy, hay zonas de la planta que siguen activas y requieren monitoreo constante. Las partículas radiactivas contaminan el suelo y el agua. Se calcula que la zona de exclusión seguirá siendo inhabitable por miles de años. Aunque a veces pensamos que Chernóbil fue un problema lejano, sus efectos llegaron hasta América Latina, en México. Durante los años posteriores al accidente, surgieron múltiples denuncias y especulaciones sobre la importación de leche en polvo contaminada. Se decía que, para reducir costos, empresas distribuyeron leche proveniente de Ucrania o países cercanos, expuesta a radiación. Aunque nunca se confirmó oficialmente, muchas personas asociaron enfermedades infantiles, sobre todo cánceres, con esta posible exposición. Este caso, conocido popularmente como el de la leche radiactiva, generó preocupación y desconfianza hacia el control sanitario de productos importados en aquella época. Las consecuencias en la salud fueron enormes. Hubo un aumento significativo de cáncer de tiroides, especialmente en niños. Muchos liquidadores murieron prematuramente. Y aunque es difícil saber el número exacto de víctimas, las estimaciones más conservadoras hablan de entre 4,000 y 90,000 muertes relacionadas directa o indirectamente con la radiación. Chernóbil también tuvo consecuencias sociales y políticas. La forma en que la URSS manejó la información, tratando de ocultar la magnitud del accidente, generó desconfianza entre la población. Fue un punto de inflexión en la relación entre el pueblo soviético y su gobierno. La transparencia empezó a ser una demanda ciudadana. Muchos historiadores consideran que Chernóbil fue uno de los catalizadores del colapso de la Unión Soviética. No lo causó directamente, pero sí debilitó su credibilidad en un momento en el que el país ya enfrentaba tensiones internas, económicas y políticas. A nivel internacional, el accidente cambió la percepción sobre la energía nuclear. Se endurecieron regulaciones, se revisaron protocolos de seguridad y se intensificaron las medidas de prevención. Chernóbil dejó una huella en todo el mundo. Hoy, la zona de exclusión de Chernóbil es visitada por científicos, periodistas y turistas. Irónicamente, la ausencia humana permitió que muchas especies animales regresaran.
Lobos, linces, caballos salvajes y osos viven ahora en un lugar marcado por la tragedia. Sin embargo, muchos animales presentan mutaciones. Aún no comprendemos del todo los efectos de la radiación a largo plazo. Chernobyl no es solo una advertencia sobre la energía nuclear, sino sobre el poder que tenemos para construir o destruir. Fue una catástrofe que reveló nuestras debilidades tecnológicas, políticas y humanas, pero también mostró la valentía de quienes arriesgaron su vida para evitar una tragedia mayor. A casi 40 años del desastre, seguimos aprendiendo, porque Chernobyl no es solo una historia del pasado, es una advertencia constante, un recuerdo de lo que puede ocurrir cuando la confianza supera a la precaución y sobre todo una llamada a nunca olvidar. De hecho, Chernóbil volvió a ser noticia recientemente. En medio del conflicto actual entre Rusia y Ucrania, se reportó que hace apenas unos meses un dron ruso impactó en la zona del sarcófago del reactor 4. Y, aunque las autoridades afirmaron que no se registraron daños estructurales graves, el incidente encendió las alarmas internacionales. La posibilidad de que una zona tan sensible sea escenario de enfrentamientos armados revive el temor de un nuevo desastre, y esta vez causado por la guerra. Gracias por acompañarnos en este recorrido por una de las tragedias más impactantes del siglo XX. Chernóbil no solo marcó un antes y un después de la historia de la energía nuclear, también nos recordó lo importante que es cuestionar, aprender y actuar con responsabilidad. Дело было, вот как ты получил травму? Глухой взрыв слышал Вдали. я. Да. Но я не обратил внимания. Потом второй. Я подумал сначала, что где-то рядом рвутся кислородные баллоны. А когда произошел мощный третий взрыв и задрожал вагончик, я выскочил на улицу. Не обратил внимания на то, что сверху начал накрапывать дождь. А когда возвратился в вагончик, мне сказали, что меня лицо сучок. Я начал смел это все. Потом посидел немного и думаю, поинтересуюсь, пойду посмотрю, что там произошло. И пошел туда поближе, посмотреть. Подошел почти совсем рядом на собор. Посмотрел в центральный зал, реакторное отделение, разваленное все ущемто, обрушилась стена. Какая-то стена, вода течет, все там течет. Потом мне буквально через минут 10-15 стало очень плохо. А что было? Начало тошнить, рвать начал. Сколько раз было рвота? Рота, наверное, раза 7